Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio de lectura en el que estamos leyendo el libro El Camino a Cristo. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo número 4 que se llama La Confesión y vamos a ver su importancia porque nos va a demostrar cómo es verdaderamente la confesión de nuestros pecados y también cómo debemos realizarla correctamente. Y para esto me acompaña Kerry Ann Chambers, muy bienvenida y muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Loreto, por la invitación y bueno, esperamos que esta lectura sea de provecho para todos nosotros. Así es. Bueno, para introducir este programa, yo había invitado a Kerry por un motivo muy especial y es que antes vos eras católica, ¿verdad? Así es, así es. Y entonces nosotros sabemos que la religión católica tiene una comprensión específica de lo que es la confesión de los pecados. Correcto. Y entonces me gustaría para introducir este programa preguntarte cómo comprendías vos qué era la confesión de los pecados. ¿Qué era la confesión de los pecados? Bueno, creciendo en un hogar católico y por supuesto en un ambiente católico, la idea de confesión es más como cumplir con un sacramento en la cual tú necesitas ir a una persona, en este caso el sacerdote, o el cura o el párroco de la iglesia, para entonces pronunciar o confesar tus pecados y así poder obtener absolución o perdón. Generalmente cuando uno está pequeño uno no conoce esto, sino hasta el momento cuando ya va a pasar a lo que es la primera comunión, que es como la inserción más formal dentro de la iglesia. Y yo me acuerdo de pequeña, pues el cura nos preguntó, porque teníamos como 9 años, más o menos esa es la edad promedio, 9, 10 años, que se había mentido o que se había dicho una mala palabra o qué sé yo. Y yo realmente no entendía la mecánica del asunto. O sea, para vos no era pecado tal vez esas cosas o no entendías lo que era el pecado en ese sentido. Entendíamos pecado como hacer algo malo, o sea, más un hecho de comisión, que haber hecho algo que no debía haber hecho. Sin embargo, hay muy poco que se habla de pecados de omisión, que es también mencionado en la Biblia, ¿no? El no hacer lo que sé que debía hacer. Así es. Eso también. Pero sí, es más que todo eso, es como un rito. Y entonces el padre o el párroco lo que hace es que él te absuelve. Y para eso entonces tu penitencia es una lista de oraciones, porque tienes que recitar o rezar, por ejemplo, 10 Padres Nuestros, la oración del Señor, o 10 Ave María. Entonces uno tiene que hacer ese rito. Y eso, pues supuestamente es lo que, por ello, tienes entonces una especie de penitencia y entonces eres absuelto de pecado. Pero claro, al momento de uno ver las Escrituras, se da cuenta de que esto es totalmente distinto a lo que el Señor Jesús enseña en su palabra y a lo que los apóstoles enseñan sobre la confesión. Así es, y entonces recibías el pecado prácticamente de la persona a la que se lo confesabas y Sí. que te mandaba esa tarea, digamos, de ya sea hacer las oraciones y el Ave María y todo eso, depende de la importancia o lo grave que fue el pecado, ¿no? Sí, exactamente. Sí, el número de oraciones depende del crimen. De qué tan grave fue. Cometido. Así es, pero ahora sí tengo que decir algo. A pesar de que es algo, digamos, costumario dentro de la iglesia, sin embargo, muchos católicos no se confiesan tampoco. Y eso es otro problema. O sea, algunos piensan, no, yo no tengo que ir a hablar con el párroco para contarle lo que he hecho o lo que no he hecho. O sea, tienen esa idea, pero en líneas generales a veces cuesta el hecho de confesar, no a otra persona, por supuesto, pero incluso la importancia de la confesión de pecados hacia Dios. Eso es algo también a veces que se pasa muy livianamente. Sí. Y que es importante dentro de la experiencia cristiana. Sí, como que no se ve la necesidad quizás. Exactamente. Porque uno se cree sin pecado, porque yo, por ejemplo, uno viendo a las personas de alrededor que tal vez tienen, digamos, la práctica
católica que en carnaval, vamos a decir ya que fue hace poquito, van a fiestas y hay Claro. cualquier tipo de descontrol y luego El tienen sus días miércoles de de ceniza. cenizas Sí. y ahí confiesan sus pecados y todas las cosas. Entonces, como que todo es válido en algún punto en la Iglesia Católica. Entonces, hay muy pocas cosas que se consideran como un pecado en sí. Ujú. O no sé qué te parecía en ese tiempo a No, vos. no, sí, por supuesto, hay una gran lista de pecados, ¿no? Y- Pero lo que pasa es, yo creo que es el hecho de que tú confiesas a una persona que cree tener ese poder de absolución, bloquea realmente tu conexión con aquel que no solamente que realmente tiene el poder y la autoridad para absolver de pecado, pero tampoco lo ves cómo esto realmente ofende a Dios, porque no tienes una comunicación directa con Dios. Entonces no ves cómo tu pecado no solamente ha ofendido a otros, pero también ofende el corazón de Dios. Y como transgredes no solamente un código de ley o de algo que hiciste o no hiciste, sino que has transgredido una relación con Dios. Entonces eso prácticamente muy poco se habla de ello. Y como es por penitencia, es decir, tú haces una serie de actividades, bien sea rezos o bien sea de repente que quieres pagar con algo, con alguna ofrenda o con peregrinaciones, etcétera, con este tipo de prácticas, entonces ya tú sientes que has sido expiado, cuando realmente no entiendes quién es el que realmente expía y el precio por esa expiación. Entonces es un mecanismo que puede colocar si quiere un pañito de agua tibio, pero no resuelve el problema de pecado, ni tampoco tu relación con el pecado, ni con la relación con Dios. Claro. Y es muy interesante eso porque eso que mencionabas creo que lleva justamente a que gran parte de las cosas son permitidas. Bueno, sí, y creo que al poner una persona en medio de tu relación con Dios, eso también perjudica tu conciencia Absolutamente. y el pensar de que Dios nos está mirando todo el tiempo, entonces tengo que hacer las cosas bien de acuerdo a como Dios nos la dice. Y además, otra cosa interesante es que se busca el perdón por tus propios méritos. Exacto. Y eso es como algo que hasta creo que sin tener una formación católica, a todos en algún punto nos afecta de Absolutamente. creer que nosotros mismos, porque hago esto, porque hago lo otro, porque soy buena persona, porque puedo recibir algo de Dios. Exacto. Y es lo que, digamos, yo después de tener ya el contacto con la palabra de Dios y tener en toda la oportunidad de leerla por mí misma, sí, y estando en un círculo distinto, porque ya uno tiene un círculo cristiano, donde interactúas con personas no solamente de tu congregación o de tu denominación, pero incluso conoces a otros que también están en ese caminar cristiano y te encuentras ese mismo problema. Es decir, salimos de un sistema, pero la mentalidad del sistema no ha salido de nosotros. Y no vemos entonces la importancia de esa relación estrecha con Dios directamente. Sí. ¿Y cómo fue ese punto que mencionabas de que cuando te encontraste con la Biblia, qué fue lo que te convenció de que realmente la confesión de los pecados no era de esa manera y entender también qué era el pecado en sí? ¿Qué Claro. cosas en la Biblia te tocaron o qué experiencias o cómo fue tu vivencia en el contacto con Dios y de hablarte la verdad en cuanto a esto? En cuanto a lo que se considera pecado, sí, se amplía el panorama, porque cualquier persona, incluso aunque no tenga una orientación espiritual o religiosa, así sea por solo desde el punto de vista moral, tiene una cierta idea de qué es lo malo, qué está correcto, qué no. ¿Eh? Pero entonces, claro, al tú ahora ver la Biblia, el espectro se amplía. Oye, tú empiezas a ver a estas áreas de mi vida también. Dios tiene interés en esas cosas. E incluso, por ejemplo, cómo manejo mis negocios o cómo
si he pagado impuestos o no. O sea, cosas que a veces las personas toman como que es algo sin importancia, tiene importancia para Dios. Entonces, a medida que tú lees la Biblia, tú vas encontrando más y más principios que puedes aplicar en tu vida y que refleja entonces la voluntad de Dios. Ahora, cuando ya yo leo la Biblia, entonces por mí misma, el hecho de confesión también cambia. O sea, ¿qué es realmente la confesión? La confesión no es solamente decir, bueno, me equivoqué, hice esto, ¿no? Porque es lo que la gente generalmente considera que es suficiente. Pero cuando yo leo la Biblia, yo veo que confesión quiere decir estar de acuerdo. Yo rápidamente entro en acuerdo con ¿qué? Con lo que Dios ya ha diagnosticado de mi persona. En otras palabras, yo no tengo problema en disculparte contigo o incluso confesarte que por equivocación tomé tu libro. ¿Ok? Loreto, por favor, perdóname, he tomado tu libro. Eso a nosotros no nos cuesta tanto, aunque cuesta también hacerlo por el orgullo. Hay muchas personas que no confiesan por el orgullo. Pero eso es muy distinto a yo querer estar de acuerdo con lo que Dios ha dicho de mí. Donde ya Dios me ve no como yo me veo, no como tú me ves a mí, sino como el rayos X de la Escritura. Y el rayos X se encuentra en el libro de Romanos. Allí está el rayos X. Y entonces confesión, de hecho la palabra confesión no solamente se utiliza en círculos religiosos, ¿no? Confesión significa concordar, estar de acuerdo. Entonces yo cuando leo lo que Dios dice de mí, de mi condición delante de sus ojos, yo rápidamente concuerdo con Dios. El Espíritu Santo, a través de su obra, hablando a la conciencia y haciendo, por supuesto, la obra que dice Jesucristo de convencer de pecado, en primer lugar, de juicio y de justicia, entonces abre mi entendimiento y dice, mira, esto es lo que realmente eres. ¿Confiesas que eres esto? Es decir, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Entonces ahí ya yo puedo abrirme. ¿Por qué estoy de acuerdo? Confieso que estoy de acuerdo porque la palabra y el testimonio de Dios sobre mi persona es verdadero. Y yo empiezo, entonces el Espíritu Santo empieza a traer, ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de esto? También esto, también esto. Es para reforzar la palabra de Dios, que sí, que Él no miente. Sí, y ahí está también la importancia, ¿no? De tener la relación cercana con Dios. Porque como mencionábamos, tal vez no hemos tenido tal vez una formación de que tenemos que confesar nuestros pecados, hacer esto o lo otro, pero sí creemos que por hacer algunas cosas Dios nos puede perdonar. Cuando en realidad también ese rayos X, yo lo veo mucho también en cuando que muchas veces nosotros en vez de compararnos con Dios, nos comparamos con otras personas. Y Sí. entonces al compararnos con otras, no, pero si yo estoy mejor. Exactamente. Si yo hago mejor esto, sí, porque nos es mucho más fácil ver el error de la otra persona. Exactamente. Y yo creo que ahí el rayos X más importante es compararnos con Jesús. Exacto. Cuando vemos a Jesús, el ejemplo perfecto de abnegación, de vivir sin pecado, de tener realmente esa comunión con el Padre y querer hacer su voluntad. Entonces, ahí uno realmente tiene como que se le abren los ojos. Y algo interesante que decías es que cada vez que nosotros vamos leyendo la Biblia y profundizando en ella, nos vamos dando cuenta de más pecados. Tal vez antes que no lo tomábamos como si fuera pecado, pero sí eran pecados delante de Dios. Y algo importante también es el orgullo y el egoísmo que cada uno de nosotros tiene que enfrentar y atacar, ¿no? Correcto. Y eso es doloroso también, ¿no? Pero eso forma parte del proceso. No hay, y esto yo creo que lo podemos ver a lo largo de la historia, lo vemos a lo largo de la experiencia también de hombres y mujeres en las Escrituras y también la experiencia de hombres y mujeres de fe. No hay
una verdadera conversión, no hay un verdadero arrepentimiento sin sentir ese dolor. Porque nos damos cuenta a quién ofendemos. Es solamente cuando el Espíritu Santo nos despierta que los ojos ahora tenemos abiertos y podemos ver a Cristo realmente como es y lo que entonces Él tuvo que padecer para abrir la puerta de escape para mí. Yo creo que me encantan los evangelios, de hecho mi preferido es Juan. Sí, el mío también. Pero hay una parte de Lucas que a mí siempre me habló. O sea, cuando yo lo leí, dije, wow. Y es el camino de Emaús de Lucas 24, comenzando desde el 13 hasta el 32, más o menos. Y es un capítulo que leo en diferentes ocasiones. Perdón. Y que cada vez el Señor me muestra nuevamente. Porque incluso aquellos quienes supuestamente caminaban con Jesús, cómo tenían sus ojos. El Señor dice, sus ojos estaban vendados. No podían distinguir quién era. Pero fue hasta que llegó el momento en que sus ojos fueron abiertos, que ellos entonces pudieron ver. Y es allí donde, al escuchar la narrativa de Jesús sobre sí mismo, a través de las Escrituras, ellos confiesan, no ardían nuestros corazones. Eso es necesario. Y para que una vez que estos ojos son abiertos, allí vamos entonces a poder valorar quién es Cristo Jesús. Vamos a ver a Cristo Jesús a lo largo de las Escrituras, desde la primera página hasta la última página. Pero no solamente eso. A medida que vamos viendo todo el plan de Dios y la persona de Cristo, mientras más lo vemos, más nos damos cuenta de que el testimonio que Dios da de nosotros es cierto, de que somos pecadores, inmerecedores de toda gracia y de toda misericordia, y de que nuestras acciones, nuestras rebeliones nos han separado de Él. A medida que vamos viendo el esfuerzo de Dios por restaurar esa relación, ya con los ojos abiertos del Espíritu Santo, inmediatamente comenzamos a sentir entonces la pena, el dolor. Porque ya no podemos decir, el romano clavó a Cristo, el judío condenó a Cristo, fue Pilatos. No, vemos que fui yo la que hizo esto posible. Veo el sacrificio de Cristo posible. Veo la misericordia de Dios posible para poder perdonar a quien menos se lo merece, a quien es merecedor de muerte. Entonces, allí la confesión toma una dimensión totalmente distinta. Ya no es solamente contar hechos, que hay que hacerlo, obviamente. Hay que también contar motivos, por ejemplo, porque el Señor escudriña el corazón. Es momento en que Dios te desnuda completamente. Sí. Y como Adán, no puedes coserte ningún delantal de higuera. Aunque lo intentemos. Aunque lo intentemos, porque ahí la presencia de Dios, cuando tú estás en la presencia de Dios, toda higuera cae. No hay nada que ocultar. Y cuando esa relación se empieza a restaurar con Dios, es realmente sanadora. Es sanadora. Da una certeza de que no camina solo, da una vista totalmente distinta de lo que es tu relación cristiana. Así es. Y nos hace también entender de que por un lado no caminamos solos y de que también hay esperanza para nosotros. Absolutamente. Y que nos hemos limpiado, ya no hemos tapado un poquito digamos, el dolor que teníamos en la conciencia, sino realmente hemos enfrentado el problema de raíz. Y eso es sanador. Absolutamente. Y es lo que, hablando precisamente de la experiencia en la Biblia, el Salmo 32 habla precisamente de esa experiencia de David. Una experiencia donde algunas veces hay que agonizar con el Señor. Y él dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, cubierto
no por nosotros mismos, porque tratamos de esconderlo, de confesarlo. No, cubierto por el sacrificio de Cristo. Así es. Bienaventurado el hombre que en Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Pero fíjate la experiencia de David. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras que él no utilizaba el recurso de la confesión. La conciencia no puede estar callada. Así es. Tarde o temprano te va a hablar. Y hay personas que viven con un remordimiento todo el día y una culpa y un mal humor. De repente es que estás callando. Y también se refleja en enfermedades muchas veces. Absolutamente. Eso es muy interesante porque, y también hay otra parte en la Biblia que dice como que el camino del pecado lleva a la muerte, porque es cuando nosotros estamos viviendo en pecado, como ahí dice, ¿no? Que se envejecieron sus huesos y también Sí. cómo Y te él gemía, perjudica. dice, gemí todo el día. Esa es la verdadera confesión. No es liviano, Loreto. No es liviano. Y hay momentos en que yo me acuerdo donde el Señor me ha agarrado solita. Y a veces no quiero ni acordarme porque ha sido Doloroso. ha sido doloroso. Pero es necesario la experiencia. Sí. Hay gente que quiere Sí. llegar a Cristo sin pasar por ese proceso. No, y además ese proceso después, lo que te da después es lo hermoso, lo maravilloso. Exactamente. Y dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. O sea, ya llega un punto en que tú te tienes que dar cuenta que no puedes luchar contra Dios. No puedes. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces viene la paz, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Viene la sanidad. Viene del la corazón. sanidad, pero ese proceso es necesario pasarlo. Hay muchos, Sí. incluso predicadores, que obvian ese paso porque quieres ser políticamente correcto, no quieres causar dolor, no quieres que la persona se sienta mal. Así es. Cuando tienes que sentirte mal Sí. de lo que has hecho o de lo que no has hecho, Sí. porque has ofendido al Dios, a tu Creador, a tu Redentor. Y obviamente llega un punto, la angustia viene porque tú sabes que tú no puedes engañar a Dios. Nada queda fuera oculto. Bajo del sol, sí. Exacto. Pero Sí. es así, una vez que ya David se para y dice, bueno, tengo que confesar mis pecados, ahí viene, como tú has dicho, la sanidad, la restauración, porque hay una relación donde hay una brecha y finalmente ahora podemos empezar en unidad. Y eso es muy importante para este tema y ya para iniciar con la lectura dentro de unos minutitos. La importancia de cómo tenemos que entender de que el pecado nos separa de Dios y que para poder estar cerca de Dios necesitamos pasar por un proceso. Y puede ser que no sea fácil, que sea en algunos momentos doloroso, pero el resultado es maravilloso. Y lo que se experimenta después es de haber enfrentado con vos mismo, con tus propios errores, con tus cosas, y ver que Dios te ayuda a vencer tu debilidad. Y las cosas que antes tanto te amarraban, por así decirlo, cuando ahora nosotros... eres libre. Sí, exactamente. Entonces, llamamos a que las personas puedan buscar eso, ¿no? Y no solamente tenemos en este caso la experiencia de Kerry en cuanto a la comprensión de lo que era la confesión de los pecados, sino también de mi cuñada, Vanessa, y también de su esposo, de cuál era su experiencia, qué entendían ellos, para también que ustedes puedan compartir, puedan entender y también ver la visión de otras personas, y también la de Martín Diab, que es parte también de la familia. Bueno. Hola Loreto, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a tu programa. Un saludo para vos, para toda la audiencia de la Red de Venir. Y conforme a tu pedido voy a contarte mi experiencia antes de conocer la palabra de Dios y conocer a Jesús. El pedido era respecto del pecado y el arrepentimiento.
Y yo era una persona que vivía como tantas otras, como la mayoría del mundo, conforme a las costumbres y usos de mi país. Y hay tantas costumbres y usos como culturas hay en el mundo. Entonces, cuando uno vive medianamente conforme a eso, no tiene de qué arrepentirse, porque no sabe las cosas que está haciendo mal o las cosas que está haciendo bien. Por ejemplo, hay culturas en las que el hombre puede tener varias mujeres, y en esa cultura a ellos no les parece mal esa práctica. Están acostumbrados. O hay otras culturas que se come cualquier cosa. Hasta algunos indios comían seres humanos, y para ellos estaba bien porque estaban acostumbrados a hacer eso. Digamos que como que los usos y costumbres de cada una de estas culturas eran habituales. Y para ellos estaban bien, no se daban cuenta de lo que estaban haciendo mal. Por eso dice el Apocalipsis que el diablo engaña al mundo entero. En otras culturas tal vez están acostumbrados a discriminar a las personas, o en otras culturas se acostumbra a vivir en libertinaje, donde no importa si el varón está de novio con un varón, o con una mujer, o con dos mujeres, o mujeres entre sí, porque eso es lo que se está imponiendo ahora también actualmente. Y nos vamos acostumbrando y adaptando a estos cambios culturales, o nos van acostumbrando, y ya no nos parecen tan mal, porque lo hacemos conforme a los usos y costumbres de donde estamos. Ahora, el problema viene cuando uno es iluminado por la palabra de Dios, cuando uno conoce la palabra de Dios, cuando uno conoce los mandamientos. Entonces ahí sí te puedo decir que en mi vida empecé a sufrir estas cosas, porque empieza la batalla con uno mismo, con las costumbres y los usos que tenía de antes, que en la palabra de Dios están marcados claramente cuáles son las cosas que están bien y las cosas que están mal, qué es lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y entre estos ejemplos que te planteé hay muchos cosas de estas explicadas en el libro del Éxodo, cuando Dios le explicaba a su pueblo lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo que era para bendición de ellos y lo que era para maldición. Seguramente vos te vas a explayar en esos temas. Entonces ahí empieza la batalla en uno, cuando uno realmente reconoce o ve lo que está haciendo mal. Por eso por ahí en el libro de Romanos dice que vamos a ser juzgados de acuerdo a la luz que Dios nos ha concedido. Y tal vez los más iluminados tienen que iluminar a los menos iluminados. Y ahí entra en juego otro peligro, que es el tema de la autojustificación, que muchas veces yo, Martín, como tenía algún deseo pecaminoso que me gustaba y no lo quería dejar, uno empieza a justificar sus actitudes en pro de seguir haciéndolo, seguir cometiéndolo. Y ahí entramos en el peligro del engaño, de la sutileza que usa Satanás para que cada uno de nosotros estemos entrampados bajo sus redes. Cuando yo era del mundo, gentil, o como quieras llamarle, en mi mente estaba que la palabra de Dios o la Biblia no podía ser palabra de Dios. Porque donde yo vivo es un país mayoritariamente católico, y donde yo veía lo que los líderes católicos hacían, y en mi mente ignorante digo, no puede ser. No puede ser que uno tenga, por ejemplo, sea líder de una comunidad y que Dios hizo al hombre y a la mujer y no le permita a los líderes, a los sacerdotes casarse. Hasta que conocí la Biblia. O no puede ser que una persona que se equivoca, como tantos fieles, tenga que ir a contarle sus equivocaciones, errores o pecados a otra persona que es exactamente igual o peor o mejor, no se sabe, pero que uno. Eran cosas que yo no alcanzaba a entender, y por eso en mi mente estaba que la Biblia no era palabra de Dios, hasta que realmente la conocí y vi que estas cosas están claramente determinadas en la Biblia. Si yo peco, tengo un mediador que es Jesús, y un salvador que es Jesús, y un abogado para con el juicio
al que vamos a estar todos sometidos, que también es Jesús, que es el único justo en este mundo, la única persona que no pecó. Entonces, agradezco haber conocido esto y me da la tranquilidad de tener el mejor abogado del mundo y al mejor Salvador, al único Salvador, no el mejor. Todas estas cosas son consecuencia de haber conocido la palabra de Dios. Y agradezco a Dios también la posibilidad de compartirte este pequeño testimonio para que lo puedas compartir con tu audiencia. Les mando un saludo grande y muchas bendiciones. Hola queridos amigos, ¿cómo les va? Es un gusto compartir con ustedes un pensamiento a través del programa de Loreto sobre un tema esencial para la salvación o para la perdición de las personas. La confesión. ¿Qué tema, no? Creo que Dios, por obra y gracia de Dios, es algo que viene ya incorporado a nuestro ser, a nuestra psicología más íntima. Desde chiquitos necesitamos pedir perdón, por un lado, ¿no? En un lado de nuestra naturaleza necesitamos pedir perdón cuando nos equivocamos, cuando ofendemos a alguien. También necesitamos que nos pidan perdón y sin que nadie nos lo haya enseñado, eso se manifiesta en nuestras necesidades psicológicas más personales. Y por el otro lado, también debo reconocer en mi naturaleza y particularmente uno de los temas que más me costaron siempre a mí, el tema de confesar como algo que no es simple, como algo a lo que no le encontramos la vuelta tan fácilmente y a lo que nos resistimos en muchas ocasiones. Porque creo yo que implica una humildad muy particular, no la humildad que el mundo valora, esa humildad que nos deja bien, esa humildad de la que resaltan las personas cuando alguien importante no tiene problema en relacionarse con personas simples. Pongamos como ejemplo, un gran artista saluda a una persona por la calle y todos decimos qué humilde es, ¿no? Esa humildad que te deja bien. Pero la confesión requiere de una humildad especial, una humildad que nos deja mal parados, una humildad que habla mal de nosotros. Pero es esencial que reconozcamos nuestra culpa para poder ser perdonados. Y si no somos perdonados, no podemos tener la salvación. Así que creo que es un tema que necesitamos comprender en el qué y en el cómo. No cualquier confesión es aceptada por Dios. Mientras pensaba en esto, compartía con Vanessa, mi esposa, un video que vi en las redes sociales y me llamó muchísimo la atención. Hace poquito en las noticias resonó un caso de una nenita de 2 años que fue muerta supuestamente a manos de sus papás, es decir, de su mamá y de la pareja de su mamá. Y luego de esa noticia circuló en las redes sociales un video de la pareja de su mamá, el padrastro de esta nena, en la prisión. Era su primer día, estaba en el piso, visiblemente golpeado, ¿no?, en su rostro, y mientras hacían el video, los demás presos le estaban dando la famosa bienvenida a la prisión, ¿no?, y anunciaban, esta persona, decían con sus palabras, ¿no?, mató a una nenita, y lo obligaban a comer del suelo, ahí una comida que supongo yo era más basura que comida, y le decían, comé, comé, y él comía, no tenía ningún problema. Pero luego la misma persona que grababa el video y que lo golpeaba, le pide que confiese, que pida perdón, ¿no? Y él ahí opone resistencia y dice, yo no hice nada. Y le vuelven a pegar 2 o 3 chirlos más, 2 o 3 golpes más, y le vuelven a ordenar que pida perdón. Entonces a él dice, perdón. Y le siguen pegando y le dicen, decilo más fuerte, que se escuche. Y él dice, perdón, perdón, ¿no? Pero esa confesión para Dios no tiene ningún valor. Es una confesión arrancada del pecador por la fuerza, por la amenaza, por la violencia. Dios solo puede aceptar la confesión que surge de lo más profundo del corazón
porque necesitamos ser perdonados, porque nos duele haber cometido ese acto y porque queremos liberarnos de esa culpa y solicitar ayuda de Dios para no volverlo a hacer. Ojalá que todos nosotros podamos entender este tema, confesar aquello que debamos confesar y ser perdonados para salvación. Hola queridos amigos, es un placer poder contar y compartir con ustedes algo de lo que yo he conocido de Dios en todos estos años. Bueno, Loreto me invitó a contarles cómo ha sido mi vida de acercarse al conocimiento de la Biblia. Como ustedes saben, ella está trabajando con el libro El Camino a Cristo. Entonces, justo el capítulo que seguramente van a ver antes de que yo les cuente esto, es el capítulo que trata sobre la confesión. El Camino a Cristo, capítulo 4, la confesión de Elena de White. Tengo que contarles que yo era, para todos mis hermanos católicos, era católica, conocí algo de otras iglesias, y para los que no saben, los católicos tenemos un sacerdote, nos arrodillamos, nos confesamos, le contamos cuáles son nuestros pecados. Bueno, a lo largo de mi niñez era fácil ir a contarle cuáles eran mis pecados, pero cuando comencé a hacerme adulta ya no me era tan fácil, no me era tan sencillo contar qué cosas malas había hecho. Así que no se imaginan la paz que fue para mi corazón descubrir lo que dice la Biblia acerca de que nosotros tenemos un único mediador, el único que tiene que escuchar cuáles son nuestros pecados. Ahí yo me empecé a sentir más cómoda, más tranquila, fue mucho mejor. Ahora les cuento qué es la confesión. La confesión es hablar con Dios como con un amigo. Y lo lindo de contarle todas nuestras cosas feas, porque son nuestras cosas feas, ¿sí? Nuestras preocupaciones también, nuestras tristezas también se las tenemos que contar. Pero lo lindo de contar nuestras cosas feas es que cuando abrimos nuestro corazón a Dios, Él está atento para escucharnos y para respondernos. Yo soy maestra y me gusta siempre decirle a mis alumnitos que la oración que Jesús nos contesta enseguida es la oración que hacemos pidiendo perdón por nuestros pecados. Pero para confesarlo tenemos que hacer de voluntad. Nadie me tiene que obligar, le digo yo a mis alumnitos, a pedirle perdón al compañerito cuando hice algo que está mal o que lo hace sentir triste a mi compañero o a mi compañera. Entonces tiene que ser voluntaria, tiene que ser de ese pecado en particular que yo cometí, ¿sí? Porque aunque Jesús sabe qué es lo malo que yo tengo, cuáles son mis pecados, dice que en el libro dice bien clarito que yo tengo que hacer una confesión a Jesús del pecado en particular. Y qué lindo que también hay un salmo que dice que el que confiesa sus pecados y no los encubre, no los tapa, ese es el que puede obtener paz interior, porque sabe que Jesús lo perdonó. Las condiciones para que Jesús me perdone, ¿cuáles son? Estar realmente arrepentido de corazón. Observarnos a nosotros mismos, porque nosotros por nosotros mismos no tenemos nada que sea bueno, pero en Jesús podemos todo. Entonces tenemos que estar seguros de que Él nos perdona, pero estar arrepentidos sinceramente. Y una vez que nos damos cuenta de lo malo que somos, porque buenos no hay nadie, ¿sí? Podemos, dice la hermana White, captar una mínima lucecita del amor de Jesús. También quiero agradecer a Josué, Vanessa y Martín y a Saraí que me está ayudando a hacer estos videos, de compartir su experiencia y poder hablar también a otras personas que han vivido y experimentado lo mismo que ellos. Y yo tenía la intención de que ustedes puedan ver diferentes testimonios, por así decirlo, porque a veces nos cuesta comprender la realidad de las otras personas y nos cuesta ver cómo lo veían otras personas y tener respeto y amor en ese sentido por las demás personas y por el comprender diferente a como nosotros comprendemos.
Y también porque si alguno de ustedes se siente identificado, pueda ver la verdad a través de la Biblia y por ustedes mismos no se escondan en una tradición o en algo heredado familiarmente, sino que busquen la realidad en Dios y busquen de que cuando Dios nos comienza a abrir los ojos, todas las cadenas que antes teníamos, ya sea de la tradición, ya sea de herencias familiares, ya sea de la religión misma, quedan totalmente libres. Anuladas, sí, Y sí. ahora comenzamos a tener esa relación con el Dios vivo, con Exacto. nuestro Padre Celestial que nos ama tanto, ¿no? Amén, amén. Así es, así que vamos a comenzar con la lectura de este capítulo tan maravilloso y les recordamos que si ustedes quieren leer este libro, pueden hacerlo con el enlace que dejamos en la descripción y también la información que dejamos en pantalla mientras estamos realizando este programa. O también pueden conseguirlo físicamente, se acercan a una iglesia adventista del séptimo día y allí preguntan en el lugar donde se encuentren cómo puede conseguir este libro físico. Y si están en Santa Cruz, Bolivia, por favor escriban a nuestro número de WhatsApp más 591-721-00006 y así todos podemos hacer la lectura. Pero realmente es una bendición de que en internet lo podemos encontrar fácilmente. Y está ahí a nuestra disposición, ¿no? Y dice así: el que encubre sus transgresiones no prosperará, mas quien las confiese y las abandone alcanzará misericordia. Las condiciones para obtener la misericordia de Dios son sencillas, justas y razonables. El Señor no nos exige que hagamos alguna cosa penosa para obtener el perdón de los pecados. No necesitamos hacer largas y cansadoras peregrinaciones, ni ejecutar duras penitencias para encomendar nuestras almas al Dios de los cielos o para expiar nuestra transgresión. Mas el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará la misericordia. Y entonces aquí hay algo importante, ¿no? Que tal vez se refleja un poco en lo que nos contabas de tu experiencia, de que para alcanzar el perdón de los pecados y la misericordia de Dios, solamente necesitamos pasos sencillos, claros, evidentes, no peregrinaciones largas y no cosas como tal vez vos estabas acostumbrada a vivir, ¿no? Uh-huh. Lo otro es que el poder de la relación que tienes con Dios es directo. Cuando hablábamos de restaurar esa relación, de ese puente ahora que empieza nuevamente a latir entre el pecador restaurado, Jesucristo y el Padre, eso no ocurre o por lo menos en mi experiencia, dentro de la experiencia católica. En primer lugar porque tienes un sustituto, tienes una persona tan pecadora como tú, que es como el mediador, lo que es una usurpación, ¿verdad? De Cristo mismo y del ministerio sacerdotal de Cristo. Entonces ese tipo de restauración no se realiza a conciencia del pecador. En dado caso se realiza con la iglesia, sí, pero no con el Padre de la iglesia, no con Dios. No con la cabeza. No con la cabeza de la iglesia. O el que debería ser el centro. Exactamente. Entonces siempre quedas hasta cierto punto imposibilitado de tener esa experiencia de reconciliación. O si la tienes, es una reconciliación parcial. Solamente hasta este punto, solamente hasta la reconciliación con la iglesia o con los ritos de la iglesia. Mientras que acá, dice, el Señor no nos exige, sino que vayamos directamente a Él. Y es algo maravilloso. Sí. Ahí es donde el pecador empieza realmente a experimentar el proceso de perdón de pecado y la justificación de pecado. Sí, y tenemos acceso a Él. Algo que me hiciste acordar con tu comentario es que cuando yo estaba en el colegio o en la universidad y tenía que ir a alguna actividad el sábado, y yo pedía el permiso para no ir. Me decía, pero habla con tu pastor, que te dé permiso para poder ir a la actividad.
Pero era una cuestión que va más allá de un pastor. Claro. Va una cosa con Dios, algo de tu conciencia que te dice, no, Exacto. eso está mal, eso no es correcto. Entonces, eso también creo que es un poco heredado por el tema de que hay un mediador. Y Exacto. que ese mediador, si no es un padre, en este caso el pastor, El pastor. que te dé un permiso, algo así, Exactamente. una hojita. Pero realmente cuando nosotros entendemos esto y pensar de que en las relaciones personales también, cuando nosotros nos equivocamos con otra persona, la confesión es importante. Exacto. Y cuando nosotros también comprendemos y lo vivimos en carne propia, vemos que lo que Dios nos está pidiendo de confesar nuestros pecados y abandonar el mal es totalmente razonable, porque Exacto. nosotros también requerimos eso. Exactamente. Algo que me decía mi compañera de colegio era como que si me vas a pedir perdón por algo que vos hiciste y lo vas a volver a hacer, No mejor vale no la me pena. pidas perdón. No Sí. vale la pena. Entonces ahí realmente vemos la importancia de que si nosotros estamos pidiendo perdón es porque nos sentimos tristes por lo que hicimos, Ujú. por el error que cometimos, y entonces te digo, no lo voy a volver a hacer. Y en realidad es por la ayuda de Dios que no lo Exacto. vamos a volver a hacer. Y lo cierto es que incluso lo he visto en muchas familias cristianas, sobre todo en muchas parejas cristianas, porque como parte de familia pastoral, pues siempre tenemos la oportunidad de brindar consejería y apoyo a parejas. Y aunque ambos sean creyentes, y aunque ambos digan sí, nosotros somos nacidos de nuevo, a veces hay situaciones en las cuales se les imposibilita extender perdón a la otra persona. La confesión de habernos equivocado o de solamente apuntar el dedo al otro, él es el culpable o ella es la culpable, es muy común. Y no es sino hasta que nosotros individualmente experimentemos esto que vamos entonces a poder extenderlo a otras personas. Puede ser a nuestros hijos, puede ser a nuestro esposo, puede ser a nuestros hermanos, etc. A nuestros El padres, círculo sí. es exactamente a nuestros padres. El círculo se va ampliando, pero primero es necesario experimentarlo. Sí, Allí es donde dolor está y el poder sufrimiento, sí. para poder extender perdón. Sí, como dijimos, ¿no? De que el capítulo anterior hablaba sobre el arrepentimiento, y justamente el arrepentimiento es darnos cuenta de la mancha que es el pecado y de lo pecaminoso, ¿no? De lo grande y terrible que es y de cómo mancha nuestra vida, cómo está perjudicándonos también y nos entristece ese dolor. Exacto. Entonces ese es el paso previo a Ujú. esto. Pero es importante reconocer que ese paso previo del arrepentimiento solo proviene de Dios. Solo Dios nos Absolutamente. lo puede dar, el verdadero Absolutamente. arrepentimiento. Si no, Absolutamente. nosotros no podemos verlo por nosotros mismos. No, vamos a estar cegados por nuestro propio orgullo o por nuestra pena por nosotros mismos Sí, y no vamos entonces a eso, no vamos a entrar en acuerdo con Dios. así es. Bueno, continuamos con la lectura. Puedes leer el siguiente párrafo. Claro que sí. El apóstol dice, confesad vuestros pecados los unos a los otros y orad los unos por los otros, para que seáis sanados. Confesad vuestros pecados a Dios, quien solo puede perdonarlos, y vuestras faltas unos a otros. Si has dado motivo de ofensa a tu amigo o vecino, debes reconocer tu falta, y es su deber perdonarte libremente. Debes entonces buscar el perdón de Dios, porque el hermano a quien has ofendido pertenece a Dios, y al perjudicarlo, has pecado contra su Creador y Redentor. Debemos presentar el caso delante del único verdadero mediador, nuestro gran sumo sacerdote, que ha sido tentado en todo punto, así como nosotros, mas sin pecado, que es capaz de compadecerse de nuestras flaquezas, y es poderoso para limpiarnos de toda mancha y pecado. Es hermoso porque no solamente habla de nuestra responsabilidad con Dios, habla también de nuestra responsabilidad con otros. De hecho, yo creo que en el libro de Primera de Juan, voy a buscar ese texto por aquí,
habla precisamente de ese tipo de relación que tenemos. Y tal vez mientras vas buscando, algo que a mí me llama la atención es de que cuando nosotros ofendemos a otra persona, no solamente estamos ofendiendo a esa persona, sino que estamos ofendiendo al creador de esa persona. Esa persona. Y al restaurador, digamos, al dueño. Es como cuando una madre que protege a sus hijos, si alguien hace algo a sus hijos, es como que te estás metiendo conmigo. Me estás tocando a la cosa más preciada que yo tengo. Exacto. Y entonces, y muchas veces las madres salen a la defensiva porque, claro, son sus hijos. Sienten dolor. Sí, sienten el Así dolor y es. como que quieren defenderlos. Entonces, eso es lo mismo que pasa con Dios. Somos sus hijos y a quien nosotros ofendemos, y es muy importante que lo veamos así porque vemos realmente lo grande que puede ser la ofensa hacia una persona. Ujú. No solamente porque le causaste daño, sino porque causaste daño a Dios mismo. Exactamente, al hacerlo. Fíjate, en 1 de Juan, el primer capítulo, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, es decir, a Jesucristo, porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Esto os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. De una vez que nosotros llegamos al Señor, a Cristo, no solamente tenemos una relación restaurada con el Padre y con nuestro Salvador, con Jesucristo, sino que también tenemos una relación ahora que se establece, dice, ahora tengáis comunión con nosotros, con el resto de los redimidos, con aquellos quienes también pertenecen a la iglesia del Señor, al redil de Cristo, y por los cuales Él también ha muerto. Sí. Entonces, esa responsabilidad individual nos lleva así a tener una responsabilidad de mantener esa comunión con Dios, pero también tenemos una responsabilidad cristiana de mantener una relación con aquellos que han entrado en esa comunión. Unos pacificadores, ¿no? O sea, que nos llama a ser pacificadores y no de crear contiendas y de ser contenciosos, nos Exactamente. llama a Dios. Algo que justamente Noé me estaba comentando de que a veces él en su trabajo, digamos, si tenía alguna fricción con otra persona, era, digamos, bueno, está bien, tenemos problemas y tal vez si no me quiere saludar no me saluda y está bien. Pero como que en un ámbito cristiano, en un ámbito de trabajo cristiano y laboral, digamos, como que le es más difícil, le es más chocante el decir, no está bien, si no me quiere saludar no me saluda, pero como que en un ámbito así es como que tiene el llamado en su corazón a tener paz entre los hermanos, porque estamos sirviendo a Dios, estamos en el mismo espíritu, estamos como que con el mismo enfoque, queremos obedecer a nuestra conciencia y a Dios juntos, y entonces esto es muy importante de que nosotros lo tomemos en cuenta también con todas las personas que están a nuestro alrededor, ya sean cristianas, no cristianas, y pensar de que realmente Dios pagó el mismo precio de sangre por cada uno de nosotros, y que cuando nosotros ejercemos mal contra otros, también estamos dando un mal testimonio Absolutamente. en el nombre de Dios, por ejemplo. Absolutamente. Y Dios tiene que ayudarnos también a confesarnos los unos a los otros, porque a veces nos es difícil también. Uh-huh. Y es algo, tal como dice Santiago, los pecados los confesamos a Dios, pero si hemos cometido una falta, debemos tener la humildad de reconocer nuestra falta. Y la Biblia no solamente habla del reconocer falta, pero incluso restaurar en la medida de lo posible. Porque eso es otra cosa, ¿no? A veces yo puedo decir, lo siento, Loreto, y me quedo allí. Cuando el Señor me está diciendo, tienes que también restaurar aquello que has dañado.
Puede ser la relación, puede ser algo que yo haya hecho que te haya afectado. Sí. Puede ser una pérdida. ¿Por qué hablo de estas cosas? Porque a veces como cristianos divorciamos nuestra vida del día a día con la vida de una congregación, cuando no es así. Si yo, por ejemplo, yo no puedo ir a congregarme en un templo un sábado y de lunes a viernes yo trato mal a mis empleados o les niego algún derecho o algún reconocimiento que ellos tengan, o trato de ver cómo quitar de uno de otro y después ir a expiar culpa. O sea, no, eso no es diferente a lo que cualquier católico haría con una penitencia. Es lo mismo. Sí. O tratar de entonces diezmar o tratar de ofrendar para tratar de callar la conciencia. Sí. No, en algunos casos vamos a tener que también restaurar aquello que no hemos hecho. Bien sea que sabíamos que teníamos que hacerlo, pero decidimos no hacerlo porque pensábamos que nos iba a afectar o que no era conveniente para mi persona, eso también debo restaurar. Sí, como en el caso de Zaqueo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Zaqueo. Que ahí se demuestra realmente cómo fue el arrepentimiento de Zaqueo. Exactamente. Que vino desde lo profundo de su corazón, que lo llevó a acción. Exactamente. Y cuando lo confiesa a Jesús, también confiesa qué acción iba a tomar. Y Jesús no es que le dice, no, porque vos robaste, tenés que hacer esto o lo otro, no. Él sabía lo que tenía que hacer. Sí, y salió de su corazón también. Exacto. Entonces, ahí es algo importante que tenemos que tomar en cuenta, que la confesión verdadera proviene desde lo profundo del corazón y lleva a acción. A un cambio, lleva una acción, sí, por supuesto. Y es importante eso. Vamos a seguir con la lectura. Entonces, claro que sí. Los que no se han humillado de corazón delante de Dios, reconociendo su culpa, no han cumplido todavía la primera condición para la aceptación. Si no hemos experimentado ese arrepentimiento del cual nadie se arrepiente, y no hemos confesado nuestros pecados con verdadera humillación de alma y quebrantamiento de espíritu, aborreciendo nuestra iniquidad, no hemos buscado verdaderamente el perdón de nuestros pecados. Y si nunca lo hemos buscado, no hemos encontrado la paz de Dios. La única razón porque no tenemos la remisión de nuestros pecados pasados es que no estamos dispuestos a humillar nuestro corazón y a cumplir con las condiciones de la palabra de Dios. Se nos dan instrucciones explícitas tocantes a este asunto. La confesión de nuestros pecados, ya sea pública o privada, debe ser de corazón y voluntaria. No debe ser arrancada al pecador. No debe hacerse de un modo ligero y descuidado o exigirse de aquellos que no tienen real comprensión del carácter aborrecible del pecado. La confesión que brota de lo íntimo del alma sube al Dios de piedad infinita. El salmista dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu contrito. Y aquí hay algo que es muy importante y yo creo que es como un indicador, ¿no? Dice que los que no hemos buscado verdaderamente el perdón de nuestros pecados, no hemos alcanzado la paz en el corazón. Entonces, nosotros estamos sintiendo paz en nuestro corazón, ya sea en nuestro diario vivir o en algunos momentos de la vida, o es algo continuo, algo que Dios realmente nos dio paz y tranquilidad en nuestro corazón. Estamos tranquilos con nuestra conciencia, como quien dice, o hay algo que nos está afectando. Yo creo que ese es un indicador de que realmente nos hemos arrepentido de todos nuestros pecados, estamos a cuentas con Dios. Si no, no tenemos paz. Es así. Fíjate, algo que aquí me llama la atención es que dice que aquellos quienes no se han humillado de corazón delante de Dios, reconociendo su culpa, no han cumplido todavía la primera condición de la aceptación. Y aquí voy nuevamente a veces a la forma en la cual nosotros compartimos el Evangelio con las personas. Tratamos de hacerlo bastante palatable. Ven, Cristo te ama, Dios te ama, pero sin guiar a esa persona
a que reconozca y vea su condición de pecado. Pablo dice que aquel quien usa la ley de manera correcta, ¿verdad? Quien divide la palabra de verdad de forma correcta, ese es el buen obrero, ¿verdad? Entonces, la ley no está allí para que tú enmiendes, la ley está allí para mostrarte quién eres. Entonces, pero muchas veces en algunos círculos cristianos he visto que primero se muestra el amor de Dios y luego la ley. Entonces, y la ley entonces llega a ser no el espejo, no la confesión, o lo que da la herramienta para confesión y para contrición, sino entonces como algo que tú vas a alcanzar. Y allí empieza el problema. Por eso entonces la necesidad de pagar o expiar o tener méritos de alguna forma, o que si yo hago esto entonces voy a alcanzar esto. O tal vez en el otro extremo, como mencionabas, de no, la gracia de Dios es suficiente y no importa lo que yo haga, ya Dios me perdonó. Entonces en la cruz del hay un Calvario. orden que Dios establece en su palabra para poder guiarnos. Lo primero que hace el Espíritu Santo es convicción de pecado, de justicia, de juicio. Luego Él apunta a Cristo, donde vamos a ver entonces la gloria de Dios Padre en el rostro de Jesucristo. Él empieza entonces a testificar de Cristo, pero no sin antes haber testificado de quién eres. Entonces, a veces eso, no sé si es por popularidad o por sencillamente porque es la forma en la que se ha hecho tradicionalmente y lo hacemos de esa forma. O porque tal vez es la forma que lo entienden. O sea, que tal vez no han experimentado la importancia de la ley como el espejo, sino solo el amor de Dios y listo. No, y no solamente eso. Puedes también incluso causar un problema. Porque entonces si tú pones, es como colocar la carreta delante del caballo. ¿Ya? Entonces tú quieres alcanzar la carreta, pero estás imposibilitado de hacerlo, porque no has puesto las cosas en el orden correcto. Entonces hay personas que tienen una relación con la ley que puede ser extrema, o no, o es eso lo que me salva. O sea, ambos extremos están mal. Y no ven a la ley como aquella que da testimonio de realmente de tu condición. Si yo no hago esto, nunca voy a poder confesar, nunca voy a poder estar de acuerdo con Dios del testimonio que Él da de mí. Por tanto, tampoco voy a poder arrepentirme de manera genuina. Y tampoco voy a valorar el sacrificio y la gracia de Dios. No las voy a valorar. Sencillamente voy a decir, bueno, hasta aquí estoy bien y de aquí en adelante ya yo me ayudo. Eso es lo que ocurre en la mayoría de los círculos más conservadores. Entonces, este punto es importante, llevar a la persona. Si tú estás trabajando para que una persona conozca la palabra de Dios, el orden de Dios es importante. Y uno de los primeros pasos es esto. Y esto es lo que generalmente se trata de evitar. Esa persona tiene que llegar a la confesión, a humillar su corazón delante de Dios. Es así como va a poder valorar la justificación ofrecida por Cristo. Sí. Y es eso lo que le va a dar poder entonces para una santificación. Sí, y algo que a mí me llama la atención en ese sentido es justamente los pasos que tomaba Pedro en las predicaciones cuando se derramó el Pentecostés. ¿Qué hacían? ¿Qué predicaban? Les hablaban de Jesús, les hablaban de la vida de Jesús, de todo el sacrificio que Él hizo, y después a la gente le tocaba el corazón y decía, ¿qué tenemos que hacer para poder alcanzar la salvación? Y es arrepentidos. Y ese es el primer paso. Entonces, si vos ya viste, ya estás viendo a Jesús, ya ves su vida abnegada, y estás viendo que en tu condición es como que es una condición desesperada en algún punto porque está sin Salvador. Y dice, ¿cómo puedo alcanzar yo la salvación? Arrepentidos de vuestros pecados. Y yo creo que ese es un llamado a que cada uno de nosotros pueda pedirle a Dios el arrepentimiento real. Y acercarnos a Dios como estamos para pedirle a Dios de que nos dé al Espíritu Santo que nos convenza de nuestros pecados, que nos diga, mira, esto hiciste mal, aquí actuaste de manera incorrecta,
confiésate y arrepiéntete de ello. Absolutamente. Y ese es el primer paso y así alcanzamos la salvación, ¿no? La verdadera confesión es siempre de un carácter específico y declara pecados particulares. Pueden ser de tal manera que solamente pueden presentarse delante de Dios. Pueden ser males que deben confesarse individualmente a los que hayan sufrido daño por ellos. Pueden ser de un carácter público y en ese caso deberán confesarse públicamente. Toda confesión debe hacerse definida y al punto, reconociendo los mismos pecados de que seáis culpables. De nuevamente aquí es bien específico y también habla de los diferentes niveles. Hay situaciones en las cuales es entre tú y yo, entre tú y Dios. Ya está. Pero hay otros donde si tal como dice Santiago, si he causado pena a alguien, entonces es un deber cristiano confesar a esa persona y restaurar. Y aquello que es cometido públicamente, pues obviamente públicamente se restaurará. Que es el caso de David, por ejemplo, en el Salmo 51. Porque el pecado con Betsabé no fue en secreto. Ya esto había acarreado consecuencias públicas. Había un homicidio y había un embarazo y había un niño. O sea, esto ya no se podía esconder. Ya. Sí, y había mucha gente que trabajaba con ellos también. Entonces que no también podían. David hace su confesión. Fíjense, es distinto el tenor de David en la confesión de Salmo 32 a Salmo 51. El ¿no? corazón, El las corazón palabras. Es distinto. Sí, es distinto. y eso es algo importante porque, y también los pasos que habla sobre cuando estamos mal contra un hermano, si vemos que tiene algún problema, ¿no? De que primero dice que primero tenemos que ir nosotros con el hermano y decir, luego Exacto. con un testigo, y luego recién que lo haga dentro de la iglesia, ¿no? Como que la iglesia debe ir y hablar con el hermano. Y esos son los pasos que Dios nos da también. Exacto. Y si nosotros ofendimos a alguien, no tenemos por qué decirlo públicamente, yo ofendí a esta persona, sino No. ir con esa persona y decirle, Exactamente. discúlpame por haber hecho esto. Y como decía en el anterior párrafo, que esa persona está totalmente libre, pero tiene el deber de perdonarte libremente. Exacto. Y también otra cosa importante es que no tiene que ser una confesión arrancada. O sea, no tiene que ser algo que, ¿sabes que vos, o sea, decirle a la persona, vos hiciste esto mal? Y si esa persona no está convencida de que cometió ese error, no tenés que forzarla Claro. a que diga perdón. Claro. Y pedir solamente que Dios obre y que Dios le diga que, o sea, le haga abrir los ojos y le dé el entendimiento necesario si realmente es una confesión, o que nos dé el entendimiento a nosotros si realmente es que nosotros lo hemos visto de una manera equivocada. Exacto. También, Sí, definitivamente. ¿no? Sí, así que, y tal vez un último comentario en cuanto a esto es que en las relaciones personales también, de que cuando nosotros, porque dice que la verdadera confesión es siempre de un carácter específico Así es. y declara pecados particulares. Puntuales. O sea, perdóname, Señor, por todos mis pecados. No funciona así. No funciona. Y cuando nosotros estamos en una relación en pareja, y eso lo pensaba en mi relación con mi esposo actualmente, pero antes era mi novio, y cuando teníamos algún problema en específico, era como que decíamos, bueno, y te decía, bueno, perdón, y decís, pero ¿por qué te estás arrepintiendo? Exacto. Y digo, ¿por qué hice esto? Ah, bueno, entonces vos veías que realmente estaba confesándolo de corazón y de que se había dado cuenta de su error. Exacto. Y a veces nosotros, por vergüenza o por miedo, por timidez o lo que sea, es como que, perdóname. Ujú. Como que general. Pero la otra persona obviamente se da cuenta de que no es real. Claro, y Y necesita sí. la confesión real, la confesión de qué cosa en específico te estás disculpando, Exacto. para ver si vos estás entendiendo, y Dios sabe las cosas, Dios sabe todas las cosas, Dios sabe lo que vos hiciste, y muchas veces nuestros padres también no saben lo que vos hiciste, pero necesitan Absolutamente. que vos te disculpes para saber si de tu corazón está el arrepentimiento de algo en específico. Ujú. Entonces, lo que Dios nos está pidiendo no es una locura, no No. es algo fuera
de nuestra experiencia, no es algo Exacto. fuera de nuestras relaciones, interacciones, sino es algo que nosotros necesitamos Así cuanto es. más Dios, ¿no? Exactamente. Así que continuamos la lectura. Dice, en los días de Samuel, los israelitas se extraviaron de Dios. Estaban sufriendo las consecuencias del pecado, porque habían perdido su fe en Dios, el discernimiento de su poder y su sabiduría para gobernar la nación, y su confianza en la capacidad del Señor para defender y vindicar su causa. Se apartaron del gran gobernante del universo y quisieron ser gobernados como las naciones que los rodeaban. Antes de encontrar paz, hicieron esta confesión explícita. Porque a todos nuestros pecados hemos añadido esta maldad de pedir para nosotros un rey. Tenían que confesar el mismo pecado del cual estaban convencidos. Su ingratitud oprimía sus almas y los separaba de Dios. Y ellos tuvieron que hacer una confesión Claro. pública Pública. y algo específico. Ese es un ejemplo de Y- una confesión específica. Y vemos el poder de Dios incluso de intervenir. Daniel, por ejemplo, igual, aunque Daniel estaba en exilio, él nunca se contó menos que los otros y al momento de confesar, él se incluye en esa confesión. Padre, hemos pecado, hemos hecho esto, nos hemos desviado, hemos sido idólatras, hemos, ¿no? Entonces, en ningún momento él apunta el dedo, sino que sabe que sí, hemos hecho las cosas que no debíamos. Era el pueblo. Exactamente. Y él se Ahora, incluía en el pueblo. exactamente. Ahora, el punto es ver a veces el contraste. Porque a veces nosotros pensamos, bueno, ya que me disculpé, ya que confesé, entonces no tengo que carrear con la consecuencia. No. David se arrepintió de su pecado, ¿cierto? Pero tenía que cuidar al niño, igual era su hijo. Pero igual tuvo pérdidas en su hogar. O sea, tuvo problemas con sus hijos, hubo muerte, hubo todo. Y Dios no lo libró de esas consecuencias, Él tuvo que enfrentarlos. ¿Sabes? Y eso es algo que a veces a muchos cristianos no les complace. Ah, pero ¿por qué Dios es tan duro? No, es sencillamente una consecuencia de tu natural acto. de tu acto. Entonces tenemos que también tener la humildad de reconocerlo. Así Otro, por ejemplo, caso también claro, donde se extiende la misericordia de Dios, incluso a los más impíos, por lo menos Nínive. El sermón más corto, 40 días y Nínive va a ser destruido. Y Jonás feliz de que sea destruido. sí. Pero Dios mostró su misericordia y llamó a confesión y arrepentimiento y ayuno un pueblo impío, hasta los que mamaban, hasta los animales. Se pusieron de saco y cilicio. Y Dios restauró, Dios perdonó, pero era necesario ese acto. ¿Qué tal si como nación ellos hubieran dicho, bueno, sí, lo sentimos, Dios? No, eso no iba a hacerlo, ¿no? No. Tenían que mostrar que realmente Sí, era un arrepentimiento era de genuino. corazón, sí, y lo importante es que a veces son cosas, en ese caso, como vos decís, era el sermón más corto, pero Era el efectivo. si una persona necesita, digamos, Dios sabe lo que cada persona necesita. Y tenemos que tener la humildad suficiente para reconocer. Exacto. Y continuamos con la lectura. Dios no acepta la confesión sin sincero arrepentimiento y reforma. Debe haber un cambio decidido en la vida. Toda cosa que sea ofensiva a Dios debe dejarse. Esto será el resultado de una verdadera tristeza por el pecado. Se nos presenta claramente la obra que tenemos que hacer de nuestra parte. Lavaos, limpiaos, apartad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos. Cesad de hacer lo malo, aprended a hacer lo bueno. Buscad lo justo, socorred al oprimido, mantened el derecho del huérfano, defended la causa de la viuda. Si el inicuo devolviere la prenda, restituyere lo robado y anduviere en los estatutos de la vida, sin cometer iniquidad, ciertamente vivirá, no morirá. El apóstol Pablo dice, hablando de la obra de arrepentimiento, pues he aquí esto mismo,
el que fuisteis entristecidos según Dios. Qué solícito, cuidado obró en vosotros, y qué defensa de vosotros mismos, y qué indignación, y qué temor, y qué ardiente deseo, y qué celo, y qué justicia vengativa. En todo os habéis mostrado puros en este asunto. Muy interesante, ¿no? Y acá algo que me llama la atención es cómo dice de que entristecido según Dios. Y es realmente Dios quien pone el entristecer, la contrición de alma. Exactamente. Porque nosotros no está en nosotros, digamos, ese poder. Y como veíamos, o sea, realmente lleva a una acción. El arrepentimiento y la confesión lleva a una acción. Y Dios nos llama a lavarnos de nuestros pecados, a limpiarnos de nuestra maldad. Y uno dice, pero yo, ¿cómo me puedo lavar de mis pecados? Y es uno yendo a los pies de Jesús y diciéndole, Señor, límpiame de mi maldad, lávame en tu sangre. Y reconocer que tenemos un mediador. Y cuando nosotros reconocemos la necesidad de ese mediador, ahí es que podemos alcanzar la misericordia. Y que no contristamos el Espíritu de Dios cuando nos está apuntando algo en nuestras vidas. En ese momento actuemos, porque hay una terrible advertencia que se da en el libro de Génesis, que ocurrió en el tiempo antediluviano. Llegó un punto que el Espíritu de Dios ya no podía más. Y dijo, ya yo no voy a contentar. Pero mientras el Espíritu contiende con nosotros, quiere decir que tenemos oportunidad de enmendar y de restaurar. Y de que Él nos está apuntando a cosas, acciones, actitudes, a motivos que no son los más correctos. Y entonces no solamente nos muestra, sino que también nos da el poder de hacer un cambio genuino. Y ahí también algunas de las palabras de David mismo demostraban esas palabras de contrición y de tristeza y de pedir a Dios que sea que le muestre su pecado, que sea que le muestre, digamos, cuál era su error. Y había un punto que quería mencionar en este sentido y se me fue, pero era sobre cómo David también había experimentado esto, ¿no? Bueno, podemos continuar con la lectura. Dice, cuando el pecado ha amortiguado la percepción moral, el injusto no discierne los defectos de su carácter, ni comprende la enormidad del mal que ha cometido, y a menos que ceda al poder convincente del Espíritu Santo, permanecerá parcialmente ciego, sin percibir sus pecados. Sus confesiones no son sinceras ni de corazón. Cada vez que reconoce su maldad, trata de excusar su conducta, declarando que si no hubiese sido por ciertas circunstancias, no habría hecho esto o aquello de lo que se lo reprueba. Exactamente. Y ahí se me vino lo que iba a decir de David, de que algo que pedía David es, no me quites el Espíritu Santo. Y es justamente algo que nosotros debemos pedir constantemente, o sea, decir, bueno, Señor, no me saques de tu presencia, decía David, pero no me quites al Espíritu Santo. Exacto. Más bien pedía que se fuese renovado en él. Así es. Sabes, a veces cuando hablamos de esto, yo no sé quién ha tenido de repente este tipo de experiencia. Vamos a suponer una persona ebria, ese esposo, esa esposa ebria, y llega a la casa y hace un show porque está intoxicado, y al día siguiente, ¿qué hace? Perdón. Llora, se arrepiente, ¿no? No, la última gota de alcohol, yo eso nunca lo... Llega el fin de semana que viene, Lo mismo. lo mismo. ¿Por qué? Porque no es sincera, no es de corazón, realmente no ve cuánto eso afecta no solamente a él, pero a quienes están a su alrededor. Sí, y lo que lo está motivando realmente es intentar escapar Exactamente. del castigo. Del castigo. De, digamos, el haber quebrantado nuestra relación por haber tomado alcohol, o el haber tenido una actitud de que no se enoje conmigo, de que no me trate de una manera incorrecta. Entonces, y cuando es confrontado esa persona, ¿qué hace? Se excusa. Es que tú no entiendes.
esto. Bueno, ese es mi dinero, yo lo gano. O sea, busca la forma de escape. Y aunque nosotros podemos ver eso en una persona enferma, porque el alcohólico es una persona enferma, nosotros también tenemos esa actitud hacia el pecado. Y cuando el Señor nos confronta, nosotros también como el borracho. Bueno, Señor, bueno, ¿no? O como Adán mismo, O ¿no? como Adán mismo. Esta mujer que me dice. Entonces, no, tiene que ser sincera y tiene que haber entonces un cambio. Sí, y Dios tiene que ser el que nos impulse y eso es algo que es clave. O sea, tenemos que escudriñarnos a través de estas cosas que estamos aprendiendo. ¿De qué es lo importante en cuanto a nuestro arrepentimiento y en cuanto a nuestra confesión? Nosotros, ¿qué estamos buscando? Intentemos buscar nuestros motivos, nuestras motivaciones. Ujú. Lo que estamos buscando es no ser castigados, evitar las consecuencias, o estamos buscando como calmar un poquito nuestra conciencia o estamos buscando autoexcusar nuestro pecado Exacto. para poder seguir cometiéndolo, Ajá. para poder y muchas veces cuando nosotros tenemos un pecado acariciado, lo que realmente no queremos es soltar ese pecado. Pero si nosotros estamos conscientes y Dios nos ha hablado muchas veces sobre soltar alguna cosa en específico, Ujú. debemos ir y decirle, bueno, Señor, a mí me gusta, ayúdame a que no me guste y a que lo odie, a que desprecie, de que eso me aleja de ti. Y Exacto. Dios va a ir obrando, va a ir transformando. Y siempre yo creo que muchas personas, y creo que conocemos a personas en específico que se nos pueden venir a la mente, que se quieren justificar todo el tiempo. Ujú. De que ni siquiera se le está reprobando por alguna acción, se le dice algún comentario y está todo el tiempo, no, pero A es la que defensiva. por esto otro, es que yo hice esto Sí, otro, pero A la defensiva, sí. siempre. Y entonces eso no nos va a llevar a ningún lugar. A ningún lado. Sí. O apunta los defectos de los demás. Sí, porque vos me hiciste esto, yo te Ajá. hice esto, no. Pero mírate a vos. Sí, continuamos entonces con la lectura. Después de que Adán y Eva hubieron comido de la fruta prohibida, los embargó un sentimiento de vergüenza y terror. Al principio solamente pensaban en cómo podrían excusar su pecado y escapar de la terrible sentencia de muerte. Cuando el Señor les habló tocante a su pecado, Adán respondió, echando la culpa en parte a Dios y en parte a su compañera. La mujer que pusiste aquí conmigo me dio del árbol y comí. La mujer echó la culpa a la serpiente, diciendo, la serpiente me engañó y comí. ¿Por qué hiciste la serpiente? ¿Por qué le permitiste que entrase en el Edén? Esas eran las preguntas implicadas en la excusa de su pecado, haciendo así a Dios responsable de su caída. El espíritu de justificación propia tuvo su origen en el padre de la mentira y ha sido exhibido por todos los hijos e hijas de Adán. Las confesiones de esta clase no son inspiradas por el Espíritu Divino y no serán aceptables para Dios. El arrepentimiento verdadero induce al hombre a reconocer su propia maldad, sin engaño ni hipocresía. Como el pobre publicano que no osaba ni aun alzar sus ojos al cielo, exclamará, Dios, ten misericordia de mí, pecador. Y los que reconozcan así su iniquidad serán justificados, porque Jesús presentará su sangre en favor del alma arrepentida. Y eso es maravilloso, ¿no? Es hermoso. Y hermoso. algo importante aquí es que, como mencionábamos en el párrafo anterior, que justamente se autoexcusaban y le echaban la culpa directamente a Dios. Exactamente. Y dice que las preguntas implícitas eran, ¿pero por qué creaste la serpiente? ¿Y por qué lo pusiste Exacto. aquí en el Edén? Y como que Dios, si fuera cualquier otro padre, ¿y a vos qué te importa si yo estoy queriendo probarte? Si yo aquí estoy Exacto. poniéndote una prueba. Y algo que se me vino a la mente mientras leía esto, es que cuando yo estaba en el colegio se puso de moda esa canción de Ricky Martin, no me acuerdo ni cómo se llama, pero había una parte que dice, si Dios puso, si estaba la manzana en el huerto, era para comer.
algo así decía. Ujú. Y mi compañera decía, pero sí es verdad, que sí, claro, si había puesto Dios el fruto prohibido, digamos, era para comer. Y no, realmente no es así, porque Dios tiene sus obras para probarnos y hay cosas que nosotros necesitamos ser probados Ujú. para poder avanzar de nivel, para poder, dice que todas las pruebas y todas las dificultades son como escalones que nosotros tenemos que ir avanzando para salir de el hoyo en el que estamos metidos por el pecado. Claro. Y entonces era necesario que Adán y Eva sean probados para hacer desaparecer el pecado por completo y para no Dios no representarse como un Dios tirano y que mató al pecado y listo, sino que le dio la oportunidad a Satanás de probar, digamos, a sus hijos y también de que todos los demás mundos puedan entender cuáles eran las consecuencias que causaba el pecado. Exactamente. Y creo que lo están viendo de cómo nosotros estamos viviendo todas las consecuencias de ese primer pecado que era tan insignificante. Exacto. Es eso. A la vista del pecador, la falta siempre va a ser insignificante. Pero no vemos cómo eso ofende a un Dios santo. El hecho de que no lo veamos, o la forma como lo vemos tan insignificante, es porque tenemos tan poco conocimiento de la santidad de Dios. Eso es otro punto. No conocemos a Dios. Conocemos parcialmente a Dios. Y sobre todo aquello que tiene que ver con la santidad de Dios. El hecho de que Dios es único y apartado y separado de todo lo que existe y de toda la creación. Y que no hay imperfección en Él alguna. Y que todos sus otros atributos son también santos por cuanto es de Él. Muchas veces no nos deja ver el hecho que tenemos una visión falta de Dios, muy escueta de quién es Dios. Eso también nos lleva a tener una visión escueta de nuestro propio pecado y cómo eso ofende a un Dios santo. Sí. Entonces las excusas son el orden del día. Claro. Porque yo creo que Dios es como uno, como yo. O sea, es a este nivel. Sí, Dios es mi amigo, pero Él es santo. O sea, yo no lo puedo dejar eso de lado. Dios es mi Padre, Dios es mi Consolador, Dios es mi Salvador. Dios tiene compasión de mí. Él se identifica conmigo, pero no soy yo, ni es uno como yo. Sí. Entonces, cuando nosotros vemos a Dios en su plenitud de sus atributos y en su santidad, en la plenitud de su santidad, allí el pecado cobra otra dimensión y la confesión también. Sí. Que es lo que vemos en los hombres piadosos de la Biblia. Sí. Incluso hombres que nosotros admiramos, ¿no? Como Daniel, como Ezequiel, hombres que les dio el privilegio de ver la parte de la gloria de Dios. Lo primero que hicieron fue confesar: ¡ay de mí! Estoy muerto. Caí desfallecido. Caí y no se le ve ningún pecado en digamos, los escritos de Daniel, digamos, no hay nada de que dice que hasta las personas no tenían cómo reprenderlas delante de otras personas porque era perfecto en su actuar. Y si una persona, digamos, que no sabemos si tenía algún pecado que no estaba, porque es pecador. Y claro, él necesitaba misericordia igual que todos. Sí, pero con una firmeza de decisión y cayó como muerto delante de la presencia de Dios. Delante de la presencia de Dios. Y eso es algo que es importante que nosotros lo entendamos. Y cuando nosotros también nos vemos para el tiempo del fin, por ejemplo, que la gente y que todas las personas que solamente se van a poder mantener de pie delante de Dios, aquellos que han sido purificados de sus pecados. Y que Dios haya hecho esa obra de purificación en ellos ahora. En ellos. Así que es importante que nosotros lo hagamos, dice. Los ejemplos de arrepentimiento y humillación genuinos que da la palabra de Dios revelan un espíritu de confesión sin excusa por el pecado, ni intento de justificación propia. El apóstol Pablo no procura defenderse
pinta su pecado como es, sin intentar atenuar su culpa. Dice, lo cual también hice en Jerusalén, encerrando yo mismo en la cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido autorización de parte de los jefes de los sacerdotes. Y cuando se les daba muerte, yo echaba mi voto contra ellos, y castigándolos muchas veces por todas las sinagogas, les hacía fuerza para que blasfemasen. Estando sobremanera enfurecido contra ellos, iba en persecución de ellos hasta las ciudades extranjeras. Sin vacilar, declaraba, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, a los cuales yo soy el primero. Qué importante es esto. O sea, ahí realmente cuando Pablo estaba confesando su pecado, él no lo intentaba pintar bonito, de que muchas veces nosotros con nuestros padres, por ejemplo, yo recuerdo que cuando hacía algo malo, para que no me castiguen tanto, pensaba, pero ¿y cómo lo voy a decir más bonito para que no suene tan mal y que no me castigue? Y eso cuando quería confesarlo, y si no quería, y si no intentaba, mentía, digamos, y decía alguna cosa, pero siempre estaba Dios hablándome a la conciencia y entonces yo intentaba suavizarlo. Y eso hacemos muchas veces con Dios. Sí. Y el atenuar, digamos, nuestro pecado es algo que hace que impida a Dios que nos perdone por completo. Porque realmente estamos, no estamos actuando bien. Y también recuerdo de que cuando yo estaba en la universidad y habíamos salido a alguna clase, o no recuerdo bien, pero mi mamá me llamaba y yo le decía lo que estaba haciendo y mis compañeros me decían, oye, pero vos le contás todo a tu mamá, ¿no? Y aquí también nos llama a que nosotros tenemos que contarle todo a nuestro Padre. Exacto. Y no intentando ni disimularlo, ni intentando salvarnos, digamos, justificarnos por nosotros mismos, de, yo hice esto porque me pegaron, yo le pegué porque me pegaron, sino más bien reconociendo y pidiéndole a Dios que nos dé esa humildad de corazón. Exacto. Y también reconociendo que tenemos un Padre que es amoroso, que a pesar de nuestros pecados y a pesar de cuán grandes son ellos, lo que Él más desea es poder estar bien con nosotros. Y que aunque tenga consecuencias, poder vivirlas con la paz que solamente Dios puede darnos. Exacto. Y llegamos al último párrafo de este capítulo. Dice así: el corazón humilde y quebrantado, enternecido por el arrepentimiento genuino, apreciará algo del amor de Dios y del costo del Calvario. Y como el Hijo se confiesa a un Padre amoroso, así presentará el que esté verdaderamente arrepentido de todos sus pecados delante de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Sí. Algo que a mí me hizo recordar este párrafo cuando lo leí fue que una vez yo estaba con mi hijo y estábamos, Noé estaba haciendo un mueble para la casa. Y entonces le decíamos, vos podés ver y todo, pero hay cosas que no puedes tocar porque te pueden hacer daño. Y entonces él, ahorita tiene 2 años, él tocó algo y le hizo doler, le hizo como una heridita en el dedo. Yo le decía, a ver, Natito, y me lo mostraba así. Y yo ¿y con qué te lo hiciste? No te quiero decir, me decía. Con 2 años yo me quedé y me decía, no te quiero decir. Y yo, bueno, mi amor, decime qué fue lo que agarraste para que sepas que no tenés que agarrarlo más ni nada. Y me decía, no te quiero decir. Y fue porque él sabía. Porque él sabía que había hecho algo malo. Claro. Y me lo dijo muchas veces que no me quería decir. Entonces yo, intentando ganarme su confianza, le dije, bueno, mi amor, decime, no te vamos a retar, o sea, necesitamos que vos nos digas para saber lo que hiciste. Y él había tocado una de las maderas y con eso se había hecho. Y luego me dice, toqué esta madera en esta parte. Después de largo rato de eso. Pero cuando me lo confesó, cuando me lo dijo, como que llenó mi corazón de ternura y de amor hacia él, de decir, bueno,
eliminamos esa barrera del temor, de que no me reten, de que no me castiguen, de que no... Y cuando nosotros vemos a Dios de esa manera, como un Dios que es amoroso, un Dios que está ahí dispuesto a escucharnos cuando nosotros estamos en nuestro peor momento, vamos a estar más dispuestos a confesar nuestros pecados y confesarlos sin pintarlos, sin Exactamente. disimularlos. Y sin tratar de adornarlos, Sí, porque eso no va con Dios. no. Más bien a Él le llena el corazón, de la misma manera que a mí me llenó el corazón escuchar lo que Él me había confesado. Ujú. A Dios cuánto más. Y Dios quiere que nosotros podamos tener esa relación, que no hayan límites, que no hayan nada que nos separe de Él. Exacto. Y que Exacto. podamos tener eso en cuenta. Ahora llegamos a la parte de las conclusiones de este capítulo hermoso. Te agradezco por tu participación y por estar aquí con nosotros. Y hay una última pregunta que me gustaría hacerte ya con la información que hemos leído en este capítulo y también con tu propia experiencia. Es, ¿qué le dirías a aquellos que comprenden la confesión de los pecados de la misma manera que vos lo hacías en el pasado? ¿Y cómo pueden verlo ahora? ¿Cómo es verdaderamente ahora a tus ojos? ¿Y qué cosas le gustaría decir? O sea, ¿qué cosas te gustaría decirle a la Kerry de la antigüedad, De tal antes. vez? Sí. Bueno, en primer lugar, el entender que Dios está allí, o sea, está disponible. No tienes que ir a un lugar específico para poder encontrarlo. De hecho, Hechos 17 dice que Dios es el que prefija los límites de nuestra habitación para que nosotros así palpando lo hallemos, aunque Él no está lejos de nosotros. Entonces, allí mismo, si estás en tu habitación, si estás en tu oficina, si estás en tu cocina, no importa, o sea, si el Espíritu Santo llega a ese punto donde Él empieza a hablar, no cierres tus oídos, eso en primer lugar. Porque quiere decir que Dios está entonces acercándose a ti. Y cuando uno se da cuenta de que el arpa es uno delante de Dios, de lo que ha hecho en perjuicio de Dios y en perjuicio del Hijo de Dios, en perjuicio de otras personas, el hecho de que Él entonces se acerque para reconciliación y no de juicio, es algo que debería llenar nuestros corazones de humildad y al mismo tiempo de gozo. Lo otro, hablar con Dios. Yo al principio, y de hecho por mucho tiempo, tenía problemas para orar, porque orar dentro del sistema católico es más relacionado no solamente con rezos, pero con penitencia, o sea, es como un rito, no hay una comunicación abierta. No es como una conversación. No es una conversación. Entonces, para algunas personas el empezar a confesar a veces se inhiben porque realmente no saben cómo abrir esa puerta y entablar la comunicación. Entonces yo animo a que donde estés, busques un tiempo a solas y puedas entonces conversar con Dios y pedirle que te muestre realmente cómo Él te ve. Si ya tienes tiempo en la iglesia o dentro de la comunidad de la fe, entonces toma tu Biblia y dile, Señor, muéstrame aquí cómo realmente soy. Y yo me acuerdo en esas etapas iniciales de donde, no de la iglesia, porque ya yo llevaba tiempo en la iglesia, Sí. pero yo no había experimentado Una conversión relación. dentro de la iglesia. Sí. Yo llegué a la Suele iglesia suceder. teniendo Razonando tal vez. claro, sí, yo estuve de acuerdo intelectualmente. Esto me parecía lógico, esto es, así es. Y trabajaba y todo. Pero yo no había experimentado eso. Yo sí lo había escuchado de mi esposo. Y mi esposo hablaba de su conversión y yo decía, pero ¿por qué a mí nunca me ha pasado eso? Y llegó un punto en que yo tuve que agonizar personalmente con el Señor. Ahí fue donde el Señor entonces me tomó aparte y donde realmente pude ver
Entonces, si no has tenido ese proceso de agonía o crees que tu relación con el Señor está hasta cierto punto estancada, o sea, que estás allí pero no progresas. Se siente superficial, Se sentís sien- vacío. sí. Aunque estás trabajando, aunque estás activo, un Absolutamente. vacío en el corazón. Es tiempo entonces de tomar un tiempo a solas con Dios y un tiempo entonces para que Él te muestre cómo está realmente tu condición. Y como te digo, no importa cuántos años tengas, no importa cuántos años llevas profesando ser un creyente, es necesario. Y en esos momentos de conversación, entonces trata no de excusarte, confiesa, está de acuerdo con lo que el Señor te muestre. Es allí donde entonces, al estar de acuerdo con Él, vas a poder experimentar con mayor gozo el perdón de pecados. Y eso no solamente libera al pecador, pero te permite también liberar a otros. Y muchos de nosotros no hemos tenido ese tipo de experiencia en nuestro caminar cristiano. Entonces, donde estés, toma ese tiempo. En algunos casos el Señor te va a tener allí por más tiempo, otros son unos minutos, otros por más tiempo, pero tómalo, toma un día donde, es más, si quieres, me van a matar por esto, pero mira, si hay un día donde no tengas que ir el sábado a congregarte, pero que estés solo tú con el Señor, ese es el día. Porque a veces vamos nada más también para aliviar la culpa o la conciencia, o para decir fui, cuando no tienes una relación con Dios. Cuando en ese mismo día no te encontraste con Dios. No te encontraste con Él. Entonces toma ese tiempo donde no tienes trabajo, donde no tienes estudio, donde no tienes otras cosas pendientes y aparta ese momento. Es bueno si lo haces solo, como dice el Señor, ve a tu closet y el Señor te va a escuchar en privado, y donde tengas la libertad entonces de abrir plenamente tu corazón. Realmente hay cosas que el Señor va a traer a la memoria que incluso uno no quiere recordar, pero que es necesario. Como es necesario sacar la podredumbre pues, o el pus para poder sanar un furúnculo o un absceso. Y hasta que no salga la raíz del absceso, eso nunca va a sanar. Entonces el Señor hace eso, va sacando y te va a mostrar la raíz de ese absceso, pero al mismo tiempo te va a dar el bálsamo sanador. Entonces es una experiencia muy hermosa. El que se levanta de allí se levanta con transformado. Exactamente. Entonces no hay que tener temor. Él es nuestro Padre. ¿A quién más vamos a ir? ¿No? Esa fue la confesión de Pedro. ¿A quién más iremos? Tú eres el único que tiene palabras de vida. ¿A quién más vamos a ir? Ve a tu Padre. Así de simple. Levántate cerca y ve. En algunos casos haremos como el hijo pródigo, que le dijo al padre: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo y no soy digno que me llames tu hijo. Es así, es la verdad. Pero ahí está el Padre, como el hijo pródigo, listo también para recibirnos y para escuchar esa confesión y entonces restaurarnos a nuestro lugar de hijos. Muchas gracias, Kerry. Y creo que algo importante que Kerry mencionaba es justamente el tener nuestro momento de contacto con Dios. Que yo también he experimentado eso de sentir ese vacío espiritual dentro de la iglesia, viviendo muchos años. O sea, yo desde que nací iba a la iglesia y hay cosas que uno tiene de comprensión de que son buenas, de que Dios es bueno, de que el cielo es maravilloso, pero no hay un punto en el que de quiebre. Y muchas veces los puntos de quiebre son en nuestro peor momento, en el que estamos cometiendo algún pecado, en el que estamos teniendo algún tipo de rebeldía o simplemente en el que parece que todo está bien, pero nosotros tenemos un hueco en el corazón que no puede ser llenado. Y justo hace unos días vi un video de unos cristianos también que decían, hay personas que se dicen agnósticas, hay personas que se dicen ateas, pero la verdad es que todos
tenemos un hueco, un vacío en nuestro corazón que solamente Dios los puede llenar. Y todos hemos sido hechos para adorar, ya Exacto. sea a Dios, y si no elegimos a Dios, Vamos sin igual querer va a ser a a Satanás. otra cosa, sí, señor. Y tal vez en mi conclusión me gustaría compartir con ustedes este pensamiento de que en este mundo que es tan corrido, es muy difícil encontrar esa paz que sobrepasa en todo entendimiento. Y esa paz también en nuestro quehacer, en nuestro día a día. No tenemos un momento de quietud tal vez. Pero muchas veces hay momentos en el que, a pesar de que no estemos en un momento de quietud y de que todo esto a nuestro alrededor también siga sucediendo, que nosotros ya no damos más. Y es porque el Espíritu de Dios está tocando la puerta de tu corazón. Jesús mismo está tocando tu corazón y te está llamando a tener esa relación con Él. Así que no cierres tus ojos, no cierres tus oídos a la voz del Espíritu Santo. Y si hay algunas cosas que no comprendes bien, si hay algunas cosas que no entiendes que son pecado, que no son pecado, pero hay cosas en tu vida que te dicen, ya no puedo más, tengo un vacío en el corazón y no sé qué más hacer. Ya intenté hacer de todo. Si ya intentaste hacer de todo, la única solución es ir a los pies de Jesús y Exacto. pedirle al Señor, Señor, yo ya hice todas las cosas, ya conocí el mundo, ya hice esto, lo otro, ahora quiero conocerte a ti. Y Dios va a responder rápido esa oración, porque Dios está ahí para poder escucharte y poder ayudarte. Y nosotros a través de estos programas hemos entendido también de que el verdadero arrepentimiento es, no importa dónde estés, si vas a los pies de Jesús, Él te va a comenzar a mostrar aquellas cosas que te están alejando de Él. Y mi mayor consejo es, si vos ves que hay cosas que te están alejando de Él, comienza a tomar acción, sácalas de tu vida, elimínalas de tu vida. Y eso va a comenzar a ser una limpieza, primeramente en las cosas que estás metiendo a tu mente constantemente y luego en las cosas que ya tienes dentro de tu corazón. Dios va a comenzar a limpiar, a sacar, a sanear, pero necesitas no seguir contaminando ese pozo. Así que Dios te ayude, que Dios nos ayude a todos a ver el pecado como es, a ir en nuestra condición pecaminosa a los pies de Jesús para que Él nos limpie, nos lave en su sangre, pero también es tomar acción. No solamente escuchar una linda prédica, un lindo mensaje, un lindo testimonio, sino es tomar acción. Nosotros podemos hablar todo lo que sea, pero si tú no actúas, estas palabras van a entrar por un oído y salir por el otro. Así que mi llamado es que podamos tomarnos de la mano de Dios y actuar para poder recibir la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios es realmente recibir el perdón, esa reconciliación. Porque la misericordia es recibir aquello que no merecemos. Y nosotros por nuestra por nuestros propios méritos no merecemos el perdón de Dios, pero Dios nos lo da y está dispuesto a entregarlos por nosotros, a entregar a su Hijo por nosotros. Así que no obviemos ese sacrificio, sino amemos y abracémoslo. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y que Dios los bendiga a todos ustedes. Nunca pasó por su mente que sería el rey, ni convencer a un gigante más fuerte que él. Era tan solo un muchacho que al viento cantaba con su arpa fiel, un pastorcito de ovejas que amaba a su Dios por encima de él. Nunca esperó ganar premios con su linda voz, ni que este mundo aplaudiera sus actos de valor. Nunca buscó ser primero en la fila, tampoco llamar la atención. Era tan solo un muchacho que
que amaba cantarle tan solo a su Dios. Un corazón conforme al tuyo es lo que pido, que aun en mi error quiera volver a estar contigo. Dame humildad para aceptar, dame la fe para confiar, dame tu abrazo, mi Señor, una vez más. Cuenta la historia que un día la guerra dejó. Una mujer y una orden, su cielo nubló. Ya de rodillas cantó como un niño las notas que Dios escuchó. Contra ti solo he pecado, transforma mi vida, perdona mi error. Un corazón conforme al tuyo es lo que pido, que aun en mi error quiera volver a estar contigo. Dame humildad para aceptar, dame la fe para confiar, dame tu abrazo, mi Señor, una vez más. Dame tu abrazo, mi Señor, una vez más.